Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Gracias, siéntense por favor. Vamos a hablar de construir esperanza. Y empezamos con una introducción que es la gran diferencia que hay entre la esperanza como la entiende el mundo y la esperanza como la enseña Dios, especialmente en su divina palabra. Porque hay una gran diferencia. La esperanza, todos lo sabemos, tiene que ver con el futuro. Uno no tiene esperanza del pasado, ya el pasado sucedió. Uno tiene esperanza hacia el futuro. Por eso también dice San Pablo, una esperanza que ya tiene su resultado, que ya ve su resultado, no es esperanza. La esperanza tiene que ver hacia el futuro, tiene que ver con el futuro. Y por eso la esperanza está muy profundamente ligada con la confianza, con la seguridad, con la fortaleza. Es decir, aquello en lo que tú te sientes fuerte, aquello que te da confianza, es lo mismo que te da esperanza. Por el contrario, cuando una persona se siente débil en algún sentido, o tal vez en muchos sentidos, le cuesta trabajo sentir confianza y por consiguiente le cuesta trabajo llegar a la esperanza. Así que hay que vincular, para las personas que están tomando sus apuntes, hay que vincular esas tres palabras: esperanza, fortaleza y confianza. Esas tres palabras están íntimamente relacionadas. No solamente porque la confianza y la fortaleza son las que te dan esperanza, sino porque el tipo de fortaleza que tú tengas, el tipo de confianza que tú tengas, es también el tipo de esperanza que tú tienes. Es decir, que hay distintas clases de esperanza, porque hay distintas maneras de mirar el futuro, y esas distintas maneras dependen fundamentalmente de qué es lo que te hace sentir fuerte o qué es lo que no te hace sentir fuerte. Y es aquí donde aparece la gran diferencia entre la perspectiva que podemos llamar del mundo y la perspectiva que nos presenta Dios en su divina palabra. ¿Qué es en la lógica del mundo? ¿Qué es lo que hace que una persona se sienta fuerte? Pues típicamente que la persona tiene salud, que la persona tiene dinero, que la persona tiene amigos, que la persona tiene poder. Eso es lo que hace en la lógica del mundo que la persona se sienta fuerte. Y cuando la persona se siente fuerte, entonces pone su confianza en eso que le hace sentir fuerte. Por ejemplo, si la persona tiene mucho dinero, entonces se siente económicamente fuerte y pone su confianza en ese dinero. Ahí es donde está. Yo me acuerdo que por allá el siglo pasado había un personaje de tiras cómicas que se llamaba el tío rico. Y el tío rico tenía un depósito, un edificio que estaba lleno de monedas de oro y bultos de billetes y bueno. Y cuando el tío rico se sentía un poco desanimado, se daba un baño de dinero. Me parece estar viendo aquí la escena del tío rico en actitud de lanzarse a sus monedas y se revolcaba en ese dinero y ya se le subía el ánimo, porque eso era lo que le daba confianza a él, eso era lo que le daba fuerza a él. Entonces, allí donde está tu fortaleza, allí está tu confianza, y allí donde está tu confianza está tu esperanza. Escribe eso que te conviene. Es importante que al final del congreso tú sientas la mano acalambrada. ¿Por qué? Porque has escrito mucho. En cambio, si acaba el congreso y tu mano no te duele, es preocupante. Bueno, entonces, lo que te da tu fortaleza, te da tu confianza. Y lo que te da tu confianza, te da tu esperanza. Si una persona pone, por ejemplo, su fortaleza en el dinero, le puede suceder lo que cuenta nuestro Señor Jesucristo en una parábola sumamente elocuente
Bueno, todas son elocuentes en el Evangelio de Lucas. Nos dice Cristo, bendito sea su nombre, que había un hombre que cultivaba y tuvo una gran cosecha. Ya usted se acuerda de esa parábola. Tuvo una gran cosecha y entonces él, conversando únicamente consigo mismo, porque él no hablaba con nadie sino con él mismo, conversando consigo mismo dijo: ¿y ahora qué hago? No me cabe toda esta cosecha en los graneros que tengo. Ya sé qué voy a hacer. Voy a derribar estos graneros, voy a construir otros más grandes para almacenar toda mi cosecha. Ahí estaba la fuerza de él. Soy una persona exitosa, soy una persona adinerada, acaudalada. Entonces yo voy a derribar estos graneros. ¿Y qué más dijo que iba a hacer? Voy a construir otros graneros más grandes. Ahí voy a meter toda mi cosecha y después lo que voy a hacer es hablarme. Acuérdese que él no hablaba con nadie. Y esto es muy interesante, no hablaba con nadie, porque vamos a ver que en la construcción de la esperanza, uno de los elementos fundamentales se llama comunidad. Uno de los frutos nuevos que trae la esperanza cristiana es comunidad. Y comunidad significa que yo salgo de mí mismo. En sus breves declaraciones, las que le hemos oído hasta ahora, el Papa León XIV ya enfatiza eso: unidos entre nosotros y con Dios. Pensamiento muy propio de San Agustín. Ustedes saben que él es de la familia religiosa de Agustín. Entonces, unidos entre nosotros y con Dios. ¿Y eso qué significa? Eso significa que la esperanza cristiana implica comunicación. Donde no hay comunicación, tarde o temprano se instala el individualismo. Donde se instala el individualismo, se instalan los prejuicios, la desconfianza, la murmuración. Y donde hay desconfianza y prejuicios, no puede haber futuro. Porque yo realmente no sé quién eres tú. Porque yo realmente no sé qué es lo que tú quieres. Porque yo realmente no sé si tú eres de fiar. Entonces yo no sé si tú en el futuro vas a ser un aliado o un enemigo. Pero volvamos a la parábola. Este hombre derriba los graneros, construye unos graneros, o ese era su plan, construir unos graneros más grandes, y entonces de nuevo se habla ¿a quién? Pues a sí mismo, porque él no hablaba con nadie. Él no hablaba con nadie. Fíjese cómo estoy enfatizando ese punto. Entonces él habla consigo mismo y dice: después de que tenga bien amontonados todos esos maravillosos todo ese trigo, todo eso, esa cosecha maravillosa, me voy a hablar y le voy a decir a mi alma: alma, descansa, come, bebe, tienes bienes acumulados para muchos años. Esa era su esperanza. Estoy fuerte. ¿Dónde está mi confianza? En esos graneros, que no los había empezado a construir, pero ya los veía. Ahí está mi confianza. Ya me parece ver esos graneros a reventar. Qué bien, qué bien. Y ahora que ya tengo todo eso seguro, esa es otra palabra que puedes agregar. Dijimos fortaleza, confianza, esperanza. Junto a la confianza pon una rayita que diga seguridad. ¿Qué es lo que me da seguridad a mí? Y entonces este hombre se sentía seguro. ¿Por qué se sentía seguro? Porque ya él veía esos maravillosos graneros. Esto está a reventar, estoy muy bien. ¿Ahora qué puedo hacer? Ahora túmbate, come, bebe, date buena vida, tienes bienes acumulados para muchos años. Esa parábola de nuestro Señor Jesús resume muy bien lo que es la esperanza mundana. Es sentirse uno firme, sentirse uno seguro por lo que uno tiene en esta tierra. ¿Qué tengo en esta tierra? Hombre, yo lo que tengo son buenos contactos. Yo lo que tengo son buenas amistades. Tipo que esté bien relacionado yo, levanto ese teléfono y al otro lado me contesta el gerente, el ministro. Yo tengo buenos contactos. En eso me siento firme. O me siento firme, como dice otro salmo, porque tengo una gran elocuencia. Hay una palabra que se usa en Colombia siempre en sentido despectivo. Dicen, tiene mucha labia.
esa persona que tiene facilidad de palabra y que es capaz de convencer, o si no utilicemos otro colombianismo, embolatar a las personas. Entonces eso con la labia, eso da vuelta por un lado y por el otro. Y entonces dice el Salmo, dice, refiriéndose a este tipo de personas que también hablan únicamente con ellas mismas, dice, nuestros labios nos defienden, ¿quién será nuestro amo? Es decir, tengo una capacidad de lenguaje, mire, yo soy capaz de vender hasta un hueco, yo vendo lo que sea, yo tengo capacidad. Otro se fía de su inteligencia, otro se fía de sus estudios, otro se fía de su poder. Pero ¿qué nos muestra la Biblia, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento? ¿Y qué nos muestra? ¿Qué nos muestra la historia? Es impresionante ver que algunas personas que han llegado a tener grandes cargos y gran importancia han acabado sumamente mal. Hay dos personajes de la antigüedad, ambos cercanos a la filosofía estoica, que acabaron supremamente mal. Usted mire, por ejemplo, todo el talento, la inteligencia de un hombre llamado Cicerón. Cicerón, que vivió en el siglo I antes de Cristo, se dice que era, o que en su tiempo fue, el mejor orador que conoció la República en esa etapa de la historia de Roma. El mejor orador de la República. Se recuerdan palabras de él, se recuerdan discursos de él. Por ejemplo, tiene toda una obra sobre la amistad, tiene otra obra sobre la vejez, tiene discursos forenses, bueno, un tipo impresionante. Y por supuesto, como él estaba en cargos de poder, él podía sentirse firme en eso. Le dejo de tarea que averigüe cómo acabó la vida de Cicerón, cómo acabó la vida de otro gran pensador, gran personaje de la antigüedad, el español. Decimos español, es un anacronismo. Él nació en la ciudad de Córdoba, que actualmente queda en España. Séneca, impresionante, el gran filósofo de la antigüedad. Séneca es siglo I de nuestra era. Averigüe cómo acabó Séneca. Entonces, ¿qué nos muestra eso? Eso nos muestra un primer dato que es muy interesante, y es que la esperanza mundana, que en el fondo se apoya en la confianza mundana, que se apoya en la fortaleza mundana, muchas veces falla. ¿Y por qué falla? Porque aquello en lo que tú pretendías apoyarte mundanamente, aquello en lo que tú querías apoyarte, se hunde. Los amigos se le acabaron a Cicerón. Los amigos se le acabaron a Séneca. Séneca, entre otras cosas, si no me falla la memoria, fue tutor durante un tiempo del emperador Nerón. Y precisamente con los cambios necesariamente voluptuosos, impredecibles de la política romana, pues se volvieron contra él sus enemigos. Y hasta ahí le digo, averigüe cómo acabó Séneca. Entonces la esperanza mundana es fundamentalmente la que brota de la fortaleza mundana. Y la fortaleza mundana es la fuerza que dan las cosas de este mundo. Dinero, poder, salud, etc. La Biblia varias veces nos advierte contra ese tipo de confianza, precisamente porque las cosas cambian. ¿Cómo acaba la parábola a la que he estado haciendo referencia? Termina de esta manera, que este hombre, que solo habla con él mismo, él dice, bueno, ahora sí, a comer, a beber, a pasarla bien, tengo bienes acumulados para muchos años. Él dice muchos años, y hay alguien que le interrumpe su soliloquio, su conversación con él mismo. Esa es la voz de Dios que reprochándole le habla con estas palabras. Le dice con estas palabras, necio, esta noche te van a pedir la vida, lo que has acumulado, ¿para quién será? Eso muestra la inestabilidad que tienen las cosas de este mundo. Son muchísimos los pasajes de los evangelios y de la Biblia en general que van en esa dirección.
Piense usted, por ejemplo, esta otra recomendación que dice Cristo. Dice Cristo, acumulen tesoros en el cielo. ¿Por qué? La explicación la da Él. Porque los tesoros en esta tierra están sujetos a que entre un ladrón y te robe, o a que la polilla roa lo que te ha costado tanto esfuerzo. Entonces, acumulen tesoros en el cielo. En el cielo no hay ladrones. En el cielo no hay polilla que roa y que extinga lo que te costó tanto esfuerzo. Ahí Cristo está haciendo claramente el contraste entre lo que sucede con las seguridades de esta tierra, donde hay ladrones y polillas, y lo que sucede en el cielo. Nos está invitando a otro tipo de confianza, nos está invitando a otro tipo de esperanza por consiguiente. Otro pasaje que también es bueno recordar aquí, está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6. Dice Cristo, trabajen por el alimento que perdura. Ahí nos está invitando una vez más a poner nuestro corazón, a poner nuestra intención más allá de simplemente lo que hay en esta tierra. Con su lenguaje siempre colorido, siempre tan fácil de recordar, el Papa Francisco, que Dios lo mire con misericordia y lo tenga en su gloria, usaba una expresión que se la oímos varias veces: nunca he visto un entierro con camión de mudanzas, indicándonos que todo eso que muchas veces nos afana y a lo que le entregamos el corazón, finalmente no nos va a acompañar. Como quien dice, no pongas ahí tu esperanza. Todavía hay otros pasajes bíblicos que vale la pena recordar aquí. Por ejemplo, hay un pasaje en el Antiguo Testamento donde se habla de la inestabilidad de la salud y dice, aparece la enfermedad y el médico queda perplejo. Y eso sigue siendo realidad en nuestra época. Nosotros sabemos que la medicina ha avanzado mucho, pero hay una serie de fantasmas que rondan nuestros hogares. ¿En cuántos hogares, no levanten la mano, pero en cuántos hogares de ustedes ya se están escuchando expresiones como enfermedad autoinmune? ¿En cuántos lugares? ¿En cuántos lugares y en cuántos hogares ya se está escuchando enfermedad huérfana? Yo pasé mi juventud y yo nunca oí esa expresión, ahora se está oyendo mucho. Tiene una enfermedad huérfana. Y ustedes, creo que todos sabemos, pero repasemos, la enfermedad huérfana, ¿qué quiere decir? Que tiene tan poquitos casos, que se ha estudiado tan poquito, que realmente no hay una ruta, a duras penas hay un diagnóstico. Por eso se cuenta de un señor que fue donde el médico presentó toda su sintomatología, le hicieron exámenes y le dijo el médico, yo creo que usted tiene la enfermedad de Rodríguez. Y dice él, ¿y cuál es esa enfermedad? Pues señor Rodríguez, todavía no sabemos cuál es esa enfermedad. Entonces hay una cantidad de enfermedades huérfanas. Y muchas veces, y eso es lo mismo que nos dice la Biblia dice el médico queda perplejo. El médico queda perplejo y eso está pasando en nuestro tiempo también. Y es muy doloroso para muchas personas, porque cuando se llega a un diagnóstico como una enfermedad autoinmune, ¿y eso qué significa? Pues eso significa que su cuerpo está atacando a su propio cuerpo. Es decir, que hay dificultades para que sus anticuerpos reconozcan qué es lo que tienen que atacar. Entonces usted se está atacando a sí mismo, usted se está atacando a sí misma. Hace poco, por ejemplo, encontré un estudio muy interesante que relaciona todo esto de las enfermedades autoinmunes, lo relaciona con algo que están padeciendo cada vez un mayor número de mujeres, la temible endometriosis, que llega a ser absolutamente paralizante. ¿Por qué estoy comentando esto? Porque la Biblia lo dice, porque la Biblia dice, aparece la enfermedad y el médico queda perplejo. Entonces, cuando uno se fía de su salud y le pasa una cosa de esas, ¿qué se hace? Si has puesto toda tu esperanza únicamente ahí, poseemos problemas. Si esa es toda tu esperanza, poseemos problemas. Quiero cerrar esta parte introductoria recordando una frase que está en la carta a los Colosenses,
donde el apóstol San Pablo nos habla en el mismo tono que llevamos en toda esta reflexión. Nos dice efectivamente San Pablo: busquen los bienes de allá arriba, donde Cristo está sentado a la diestra del Padre. Busquen los bienes de allá arriba, no los de la tierra. Quiere decir que no es importante la salud, o no es importante la belleza, o que no son importantes los amigos, o que no es importante tener un buen trabajo. Claro que no. Pero se trata de un tema de valorar las cosas, de darle su justo valor a las cosas. Y hay algo que está demostrado, y es que tú no puedes valorar sin comparar. Suena feo porque el verbo comparar siempre suena feo, pero uno tiene que comparar, y solo aquel que ha tenido la degustación de los bienes superiores aprende a poner en su sitio los bienes inferiores. Esa frase es clave porque esa es la frase que conecta con la última enseñanza que tendremos el día de hoy, que nos habla del Espíritu Santo, porque es que el Espíritu Santo, hermanos queridos, nos da la degustación de los bienes superiores. El Espíritu Santo, por medio de esa expresión de San Pablo, nos da las arras. ¿Qué son las arras? La anticipación, la degustación anticipada. Y por eso, si tú tienes experiencia del Espíritu, si te roza el Espíritu, si te enciende el Espíritu, ya tienes idea de cuáles son los bienes superiores. Y cuando ya logras ver qué son los bienes superiores, pero no porque otro te los cuente, sino porque tú mismo lo vives, entonces en ese momento tú empiezas a valorar una cosa con la otra. Una cosa con la otra. Por eso también el libro eclesiástico recomienda, hablando a los estudiosos, que en la Biblia se llaman los escribas, dice: el escriba, eso está en el libro eclesiástico, el escriba tiene que viajar. Bueno, eso ya le suena muy bien aquí a mucha gente. Se da cuenta, hay que viajar, hay que viajar. Pero ¿a qué se refiere con viajar? Se refiere a que solamente cuando tú conoces otras cosas, aprendes a poner en proporción lo que has vivido. Por ejemplo, una persona que nunca ha salido de su comarca, nunca ha salido de su pueblecito, no lo digo con desprecio, considera que el edificio más grande que existe es la iglesia de mi pueblo. La estatua más bonita, la estatua que le hicieron al alcalde, esa sí es una estatua bien bonita. Los jardines más grandes, los que hay allá en la casa de don Marlon, allá en mi pueblo. Cuando la persona sale de su pueblo, que casi siempre es que la sacan, cuando la persona sale de su pueblo, se da cuenta que aparte de esa estatua del famoso alcalde, hay otras estatuas. Y hay otros monumentos y otros jardines, y ahí aprende a comparar. Eso hace el Espíritu Santo con nosotros. Nos saca de nuestra burbujita. ¿Te acuerdas que hablábamos de una burbujita? El Espíritu Santo nos saca de nuestra burbujita, nos saca de ahí, nos dice: mire lo que existe, mire, dése cuenta. Y cuando uno ve que existen esas otras cosas, uno dice: uy, esto es más grande que los jardines de don Marlon allá del pueblo. Esto es grande, esto es bonito. Ahí es donde uno empieza a degustar los bienes celestiales. Eso no se puede sin la acción del Espíritu. Ese es el tema de nuestra tercera y última enseñanza. Eso es lo que necesitamos, la degustación del Espíritu Santo, para saber que existen bienes celestiales, para saber que existen cosas mejores, cosas mejores. Hace mucho tiempo me encontré con una tira, un chiste un poco filosófico, vamos a llamarlo, un chiste filosófico, de este personaje que en mi época, ustedes me perdonarán, yo hablo de mi época, y veo gente que me dice: ¿eso sí existió? Sí, sí existió. Voy a hablar de un personaje llamado Condorito. Condorito. Y entonces resulta que en esa tira cómica o en esa presentación, resulta que me parece que era Huevo Duro, otro de los personajes, y otro se llamaba Garganta de Lata. Pero lo que ustedes no se acuerdan es cómo se llamaba la muchacha que le gustaba a Condorito. Uy, hay gente de mi edad, bien. Raza, bien, bien.
Hay gente que no aplaudió para que no le saquen la edad. No, no se avergüencen, reconozcan que veían Condorito. Bueno, entonces Condorito tenía un carrito de perros calientes y Huevo Duro, que era el instruido ahí, le dice a Condorito: oiga, compadre, porque ellos se hablaban de compadre, ¿usted no ha pensado como en salir de Pelotillehue? ¿Te acuerdas que era Pelotillehue el pueblo? No, ellos no se acuerdan de nada. Pelotillehue. Le dice: ¿usted no ha pensado como en salir de Pelotillehue? Y dice él: ¿y como para qué? No, que conozca otras cosas, que vea otras cosas. Ir a Nueva York, ir a París. Y dice Condorito finalmente: sí, no, pues sabe que está buena esa idea. ¿Y qué haría usted en París? Le pregunta Huevo Duro, que ya lo vio. Pues yo conseguiría un carrito de perros calientes en París, ¿no? Ese era su mundo. No sabía sino eso. Su carrito ¿de qué? De perros calientes. Era lo único que sabía. Y así vivimos nosotros. Vivimos como marranitos que solo ven la tierra. ¿Usted sabe que anatómicamente es imposible para un cerdito ver el cielo? Anatómicamente es imposible, a menos que usted agarre al marranito y lo levante así. No ve el cielo. Entre el ángulo que le forma el cuello y las orejas, no ve sino el suelo. Y así somos nosotros, y por eso la esperanza en la que nosotros trabajamos es la esperanza de esta tierra. Y cuando nosotros miramos solo las cosas de esta tierra, entonces nos obsesionamos con lo que da esta tierra: afectos humanos, dinero, poder, amigos, placeres, lo que da esta tierra. Y cuando se acaba eso que da esta tierra, entonces nos llenamos de aburrimiento. Uno de los personajes que yo más admiré, en cierto sentido lo sigo admirando, claro, porque fue un genio, fue un gran premio Nobel norteamericano llamado Richard Feynman. Richard Feynman revolucionó no solamente campos importantes de la mecánica cuántica. Se habla del método de integración de Feynman y del esquema de Feynman para partículas elementales, y además era un profesor extraordinario. Las lecciones de Feynman se siguen leyendo y vendiendo en esta época de la vida, y vivió hace 60 años o cosa parecida. Bueno, este hombre murió de un cáncer. Obviamente su gran pasión era la ciencia, él era completamente ateo. Su gran pasión era la ciencia, él idolatraba la ciencia, era feliz con el conocimiento científico, pero la enfermedad, obviamente, como a todos, lo fue debilitando hasta que ya no pudo practicar más la ciencia y ya no pudo enseñar más la ciencia, sino que ya lo único que le quedaba era la recta final de su vida, es decir, era un enfermo terminal. Una de las últimas frases que se recuerdan de este enorme científico, este gran genio norteamericano, una de las últimas frases que se recuerdan es que él decía: qué aburrido es morirse. Es decir, cuando ya no pudo hacer lo que a él le gustaba, lo que le daba esta tierra, que lo hizo muy bien, nadie lo duda, lo único que le quedaba era el tedio, lo único que le quedaba era el aburrimiento. Y nosotros estamos viviendo en la época del aburrimiento. Estamos viviendo época en la que la gente está aburrida, y esta es una angustia que tienen muchos padres de familia. Y le preguntan a uno: padre, ¿yo qué hago? ¿Yo qué hago? Que mi hija vive aburrida, nada la motiva, se encierra, tiene crisis de depresión, oye por allá unas músicas tristes. ¿Qué hago? Yo siempre le digo: dígale que no se aburra. Pero ese consejo no ha servido mucho. Entonces vivimos en la época del aburrimiento, y mucha gente no se ha dado cuenta que el aburrimiento es la consecuencia inevitable de ponerle demasiado amor a las cosas de esta tierra. ¿Por qué Richard Feynman en las últimas semanas, no sé si meses de su vida, solo hablaba de aburrimiento? Porque él había puesto toda su razón de ser, todo su sentido de la vida, toda su alegría, todo su valor como persona en aprender y enseñar física. Por supuesto, el cáncer, hay un momento en el que no le permitió más eso. ¿Y qué sucedió? Cuando ya no pudo hacer lo que quería, se llenó de aburrimiento.
Entonces, ahí vemos las raíces tan profundas, o mejor, la extensión que tiene este tema. Porque muchas veces el aburrimiento lo que está ocultando es una idolatría. Esta frase hay que tratarla con caridad, porque ustedes no van a llegar ahora a la casa a decirle a esa hija que está entre aburrida y deprimida: hija, usted es una idólatra. No, pero sí debemos entender nosotros, y repito la frase para quienes quieran copiarla: detrás del aburrimiento suele haber idolatría. Usted no verá nunca a un santo padecer aburrimiento. ¿Dónde está el aburrimiento de un San Vicente de Paúl? ¡Qué hombre, Dios mío! ¡Qué hombre tan lleno de caridad! Tan lleno de proyectos. Es que tú miras todo lo que hizo San Vicente y cualquiera de sus empeños daba para toda la vida de una persona. Él fundó la Congregación de la Misión, es decir, estos queridos hermanos nuestros vicentinos que tienen una doble tarea: la formación de sacerdotes y portar el evangelio a tantos lugares. O sea, ya eso le puede llenar la vida a una persona, pero es que además fue un manantial de caridad que se alegraba cada vez que encontraba otra manera de hacer el bien. Yo me acuerdo una carta de San Vicente de Paúl que le escribe a una de sus amistades, no sé, y no importa en este momento si hombre, mujer, sacerdote, no importa eso, pero decía que estaba muy feliz. ¿Y por qué estaba tan feliz? Porque se había dado cuenta que había otra veta por donde podía ofrecer la caridad. Fue de los primeros en darse cuenta que las personas discapacitadas están severamente marginadas, severamente despreciadas en la sociedad. Ya él atendía huérfanos, ya atendía ancianos, ya atendía a pobres, ahora encontró otra veta. Ese es un santo. A los santos les faltan horas en el día. A los santos le faltan brazos para abrazar a más personas. Usted piense cómo era la agenda de Madre Teresa de Calcuta. Usted piense cómo era la agenda de San Pablo. Usted piense cómo era la agenda de San Juan Pablo II. Debajo del aburrimiento hay muchas veces idolatría y egoísmo. No lo digo para castigar a nadie, no digo para lastimar a nadie, lo digo porque si esa frase te puede ayudar a ti, créeme que trae liberación. Es una gran liberación. Entonces nosotros estamos aburridos porque hemos exprimido el jugo, el zumo que da el mundo. Y el zumo que da el mundo muy pronto se agota y muy pronto pierde su encanto y pierde su sabor. Hay algunos jugos, la gran mayoría de los jugos después de unas horas pierden su gracia. Decimos, no, ya se agrió, ¿cierto? Ya se agrió. Por ejemplo, si tú preparas fresco, delicioso, si te gusta, un buen jugo de naranja, si tú dejas eso al clima, a la temperatura ambiente, después de unas horas ya no sabe bien, ya está un poco amargo, ya perdió sabor. Y ese es el aburrimiento. El aburrimiento es la consecuencia de una vida en la que hemos exprimido el jugo del mundo y ya se agrió, ya se pasó, ya se cortó. Son expresiones que utilizamos, ¿no?, para decir cosas que ya no tienen realmente su sabor auténtico. Entonces, eso es lo que trae el mundo, y por eso uno tiene que entender que para construir esperanza se necesita un cambio de mentalidad. Romanos capítulo 12: transformaos por la renovación de vuestra mente, para que sepáis encontrar qué es lo que agrada a Dios. Hay que transformar la mente. Uno no puede tener esperanza, uno no puede construir esperanza sobre la base de la lógica del mundo. No te va a funcionar. Además hay otra cosa, y es que aunque tú logres amontonar los bienes de este mundo, siempre tendrás dos espadas que cuelgan sobre tu cabeza. Y esas dos espadas terribles son la envidia que me puedan tener y las amenazas que yo no puedo contener. Entonces, ¿qué pasa? Yo me acuerdo de una cosa muy graciosa que me sucedió en un país suramericano donde estuve en misión. Y bueno, como cosa amable que quería tener aquella gente conmigo, pues me hicieron un pequeño recorrido por la ciudad en la que estábamos. Como tantas ciudades,
pues es una ciudad de esas que tiene sectores de gente muy adinerada y tiene sectores de gente que realmente pasa trabajo, pasa necesidad. En ese pequeño recorrido que hicimos, de repente me encuentro con una pared alta que tenía unas rejas, pero realmente alta y con unas rejas, y avisaban electrificado, todo electrificado. Y entonces yo pregunto con mi imprudencia característica, yo pregunto, esta es la cárcel del pueblo. Y me dicen, no, ahí vive el rico del pueblo. Después yo me quedé pensando, por supuesto que por dentro eso nos parecerá una cárcel. Por dentro tendrá todas las comodidades, qué sé yo, piscinas, no sé cuántas cosas tendrá dentro. Pero me llamó la atención que se parece tanto una mansión de lujo a una cárcel de castigo. ¿Y qué está mostrando eso? Porque es necesario levantar y levantar muros y poner cerca y electrificar y poner gente con ametralladoras y guardias que estén ahí todo el día. De esto hablaba elocuentemente San Francisco de Asís cuando hacía el elogio de la pobreza. Entonces, ¿por qué se necesita todo eso? Porque en el fondo no sé cuánta envidia me tienen y en el fondo no sé cuál es el peligro que no he tenido en cuenta. ¿Qué es lo que me puede llegar? En otra misión que estuve en el sur de Estados Unidos, en un sector donde hay mucha gente de religión judía, pero nosotros debemos compadecernos y orar por la mayor parte de los judíos, porque muchos de ellos no tienen esperanza de vida eterna, así como se oye. Muchos de ellos son prácticamente ateos, pertenecen a un club internacional de lujo y de mucho apoyo que se llama ser judío, pero muchos de ellos no creen realmente en Dios, ni creen en la oración, ni mucho menos creen en vida eterna. Entonces yo estaba en varios lugares de Estados Unidos donde he estado, donde he ido a predicar, pues hay abundancia de esta población judía, a la que hay que mirar con cierta gratitud, con mucha oración y con otras características que no son del caso en este congreso. Entonces yo estaba ahí y veía, pues había bastantes judíos, había bastantes sinagogas. El día sábado, por ejemplo, tú veías que estos eran súper observantes, ellos iban a la sinagoga con sus vestidos tradicionales, bueno, todo eso. Pero lo que yo quiero destacar es que de nuevo Nelson Medina, con su acostumbrada imprudencia, haciendo preguntas, entonces yo le preguntaba a la persona que me estaba moviendo, me estaba transportando de mi lugar de hospedaje al lugar de predicación. Entonces le pregunto yo a este amigo, que él, por supuesto era cristiano católico, le digo, bueno, pues un poco, su oficio, ¿usted qué hace? Me dijo, yo soy médico, precisamente trabajo en un gran hospital que está aquí, que atiende esta zona. Sigo yo con mi imprudencia y bueno, en su trabajo, pues usted está constantemente en la frontera entre la vida y la muerte. No me acuerdo cuál era la especialidad de él, pero mucho médico tiene que ver obviamente con esa frontera. Y eso lo movió a él para contarme algo. Me dijo, con esta población, particularmente con esta población judía, con la mayoría de ellos, estamos teniendo una situación muy compleja desde el punto de vista psicológico, porque una gran parte de esta población le tiene un terror patológico a la muerte. No saben qué hacer con la muerte, no creen en vida eterna, no creen en vida después de la vida, muchos de ellos, otros sí. El judaísmo no tiene unidad doctrinal realmente, el judaísmo actual no lo tiene. Entonces algunos sí creen, otros no creen en vida después de esta vida, ¿no? Pero me decía, muchos y van a la sinagoga y todo eso, pero es que es parte de pertenecer al club. Entonces me decía, tienen un terror patológico a la muerte. En el fondo es lo mismo de la parábola que estamos compartiendo. Y lo que he amontonado, ¿para quién será? Y en el fondo es, ¿para quién he trabajado? ¿Para qué he trabajado? ¿Para qué me he esforzado? Entonces ese es el camino de la esperanza puramente humana y mundana. Pero aquí llega el tiempo, mis hermanos, este es el momento para que nosotros nos acerquemos a las palabras de Cristo en el Evangelio y a la predicación de Cristo en el Evangelio. ¿Y qué es lo que encontramos en el Evangelio? Empecemos por un dato absolutamente fácil de verificar. Cristo no se fue a los grandes centros de poder, ni de poder académico, que eran las escuelas rabínicas de la época donde estaban los escribas. No se fue a los grandes centros de poder político, que estaba todo en Jerusalén.
No aparece Cristo negociando, haciendo encuentros al más alto nivel con Pilato o con Herodes o con los saduceos. Cristo no busca a esas personas, y esto tiene que llamarnos la atención. Cristo no busca a esas personas, pero Cristo sí buscaba a otras personas. ¿A quiénes buscaba Cristo? Nos lo cuenta, por ejemplo, el comienzo del Evangelio de San Marcos. Resulta que después de una impresionante sesión de milagros en Cafarnaún, donde nos dice el Evangelio que prácticamente todo el pueblo se agolpó a la puerta de la casa donde estaba Jesús, después de esa tremenda sesión de milagros que tuvo que haber sido extenuante, Jesucristo descansa en la noche, pero se levanta temprano en la madrugada para hacer oración. Pedro sale a buscar a Cristo, eso está en el Evangelio de Marcos, usted lo puede buscar ahí. Pedro sale a buscar a Cristo y le dice: todo el mundo te busca. ¿A qué se refiere Pedro con esa expresión? Se refiere concretamente, se refiere a todos esos menesterosos, enfermos, posesos, pobres que estaban ahí. Todo el mundo te busca. Pero lo más asombroso es la respuesta que da Cristo. Vámonos, dice, vámonos a otros poblados. O sea que Él sí estaba buscando gente, porque para eso he salido, para anunciar el reino. O sea que esto es muy interesante. Cristo a quienes está buscando. Cristo detrás de quienes va. Va detrás de los grandes centros de poder. Va detrás de aquellos que detentan el poder económico, el poder político. No, detrás de quienes va. Detrás de los olvidados, detrás de los marginados, detrás de aquellos que no cuentan. Como dice el apóstol San Pablo, por favor apunten ahí que todo esto es tarea que les dejo. Lean 1 Corintios capítulos 1 y 2, donde Pablo desarrolla esta misma idea y dice: miren la asamblea donde ustedes están, miren quienes se están reuniendo y dense cuenta que Dios ha escogido lo pobre de este mundo, lo descartado de este mundo, lo olvidado de este mundo. Es evidente que Cristo iba detrás de esas personas. Los pobres, los más enfermos, los más necesitados, es decir, todos aquellos que según la lógica de este mundo no valen nada, no pintan nada, no importan nada. ¿De qué me sirve a mí ser amigo de una persona con lepra? ¿De qué me sirve a mí ser amigo de una persona que vive endeudada? ¿De qué me sirve a mí ser amigo de un ignorante? Me parece que es en el capítulo 7 de San Juan donde encontramos una expresión de los fariseos que dicen: esos que no conocen la ley son unos malditos, unos malditos. Esa es la gente, esos que el mundo considera malditos, esos que son olvidados, esos que son excluidos, esos que no tienen esperanza, son los que Cristo busca. Los que no tienen en dónde apoyarse porque no tienen el depósito de dinero del tío rico. Esos que no cuentan, esos son los que Cristo vino a buscar. Y esto tiene que llamarnos poderosamente la atención, porque supone un cambio profundo de mentalidad para nosotros, que estamos acostumbrados a que es muy importante estar uno bien relacionado. Y hay papás que le enseñan eso a los hijos: relaciónese bien. Yo me acuerdo un matrimonio que me decía: nosotros tuvimos que prácticamente hipotecar la casa y endeudarnos hasta las orejas y reventarnos la espalda trabajando, pero logramos que nuestros hijos estudiaran en tal universidad, y me mencionó una universidad de mucho prestigio en la ciudad de Bogotá, Colombia. Y entonces yo me quedé asombrado, porque realmente durante esos años en que sus hijos, eran 2 o 3, en que sus hijos habían estudiado ahí, en esos años de universidad, ponle tú unos 7, 8 años, esta gente realmente entregó la salud ahí. Entregaron la salud, quedaron extenuados, quedaron envejecidos. Usted sabe que uno deja de ver a la gente y de pronto la vuelve a ver y dice: ¿y esto qué le pasó a este señor? Este tipo se nos envejeció. Bueno, pero menos mal la esposa también se le envejeció. Entonces yo, el imprudente, ¿no? Yo hago así mis preguntas, donde me dan espacio yo hago así mis preguntas. Entonces le pregunté: ¿y por qué era tan importante que fuera en esa universidad?
Porque hoy por hoy el tema de la calidad académica no está tan clara. Ese es otro tema. Pero le digo, ¿y por qué era tan importante en esa universidad que es de las más caras que tiene este país? Y entonces me dice, es que queremos que queden bien relacionados. Claro, si tiene de compañero de salón, tiene de compañero al que después va a ser el gerente, el que va a ser el ministro, que quede bien relacionado. Entonces para nosotros es importantísimo, desde el punto de vista mundano es importantísimo que quede bien relacionado, que quede bien conectado, que haga buen networking, lo cual muchas veces es un espejismo simplemente, porque las personas que verdaderamente tienen poder, por ejemplo en este país, se conocen muy bien entre ellos y pueden estudiar 20 años contigo y tú no entrarás en su círculo. Le tengo esa mala noticia, porque ellos saben cómo hablar en clave. Eso me contaba precisamente una de las hijas de ese matrimonio, me decía, ellos saben cómo hablar en clave. Por ejemplo, se reúnen en un descanso tomándose un café, se reúnen unas 5 o 6 personas, de los cuales 4 son multimillonarios, hijo de multimillonario, y la otra es la pobretona que está ahí y que los papás están reventándose la espalda para que quede bien relacionada. Entonces, ¿cómo identifican los supermultimillonarios? ¿Cómo identifican la pobretona? Se ponen a hablar, por ejemplo, de las vacaciones, ¿no? Se ponen a hablar de las vacaciones. Entonces el uno ya le dio vuelta a la Tierra en la Estación Espacial Internacional. El otro ya estuvo, ¿dónde se llama ese sitio famoso? Dubái. Ya dijo, mire, es que realmente el que no ha hecho base jumping del Burj Khalifa no sabe lo que son vacaciones. Entonces, esta muchachita que conoce muy bien Villeta y sus alrededores, que no se ha sacado selfie en el Burj Khalifa, ¿qué le toca hacer? Calladita. Los demás se dan cuenta, no, esta hay que recibirla y hay que tenerla porque no la vamos a echar, no vamos a ser indecentes, pero ya todos sabemos que esta no es de los nuestros. Entonces, Cristo no salió a superrelacionarse, no. Cristo salió ¿a qué? A tejer el mundo nuevo, y ese mundo nuevo se llama el reino de Dios. Cristo salió a eso, a tejer el mundo nuevo, a hacer posible otra manera de existir. Pero es que para entrar por esa puerta, uno tiene que pasar por la decepción, hermanos queridos. Y este es un mensaje que yo lo quiero decir con mucha fuerza. Sugiero que escribas esta frase, sugiero que la escribas. Solo construye verdadera esperanza el que ha pasado por la verdadera decepción. Es necesario, repito, solo construye verdadera esperanza el que ha pasado por la verdadera decepción. Y la verdadera decepción es darse cuenta de que amigos, lo que uno llamaba amigos, no hay. Hay otros amigos, que más que amigos son hermanos, y son los hermanos que me dio el Señor. Como decía San Francisco de Asís, el Señor me ha dado hermanos. Entonces uno tiene que pasar por la decepción, y esa es la pedagogía de la Biblia, porque la Biblia nos cuenta algo maravilloso, y es que hubo un momento en la historia del pueblo de Dios que fue el momento del destierro. Y te quiero decir que el destierro a Babilonia, era algo absolutamente impensable. Dios en su piedad les mandó primero un gran predicador, un profeta heroico y veraz llamado Jeremías. Y si usted mira el libro del profeta Jeremías, que es de los más extensos de la Biblia, usted examina cómo fueron las primeras predicaciones de Jeremías, y Jeremías estaba llamando al pueblo a la conversión. Básicamente les decía, ustedes no pueden llevar su vida de porquería en porquería y de pecado en pecado y luego llegar a ofrecer unos sacrificios en el templo y creer que todo ya quedó arreglado. Ustedes no pueden hacer eso. En colombiano eso se dice, deje la idea de que el que peca y reza empata. Deje esa idea. Y él habla de las 3 terribles injusticias, los 3 horribles pecados que se estaban cometiendo. Injusticia social, una desigualdad espantosa que significaba un sufrimiento permanente para los más pobres.
Luego, desorden sexual, especialmente a través de la prostitución, el convertir el cuerpo humano y sobre todo el cuerpo de la mujer en un juguete de entretenimiento. Así no es, dice Jeremías, así no es. Impresionante Jeremías. Y otro pecado, la falta de fe. O sea que Jeremías denuncia los pecados que tienen que ver en la relación con Dios, en la relación con el prójimo y en la relación con el propio cuerpo. Jeremías denunció eso. Le pusieron cuidado muy poco. Obedecieron la palabra del Señor casi nada. Más bien lo que hicieron fue atacar al mensajero del Señor. Entonces Jeremías cambió la predicación y el cambio que dio fue mostrar: ustedes no se van a burlar de Dios. Como diría siglos después, unos 6 siglos después, el apóstol San Pablo: de Dios nadie se burla. Lo que uno siembre, eso cosechará. Ustedes han querido sembrar rebeldía. ¿Ustedes creen que a Dios se le puede engañar como se engañan unos a otros? Ustedes van a vivir las consecuencias de su pecado. Cuando Jeremías empieza a anunciar eso, se estaba expandiendo un reino que era el reino de los caldeos. El reino de los caldeos, con capital en la ciudad de Babilonia, se iba extendiendo. Y ya había noticias cada vez más preocupantes de cómo crecía y crecía el reino de los caldeos, que tarde o temprano iba a llegar hasta la región de Judea y su capital, Jerusalén. En esas circunstancias surgió un falso profeta. Este tema es muy interesante. Si no me falla la memoria, ustedes corregirán. Esto se encuentra en el capítulo 18 del profeta Jeremías. Surgió un falso profeta, porque resulta que ya en una de las avanzadas del ejército caldeo, efectivamente llegó un general llamado Nabucodonosor, y Nabucodonosor logró entrar a Jerusalén y se robó el tesoro del templo. Arrasó con el tesoro del templo. ¿Qué era el tesoro del templo? Láminas de oro, objetos de plata, vasos sagrados. Se llevó todo lo que consideró valioso. La gente quedó muy perpleja, pero no hubo verdaderamente un movimiento de conversión. En esas circunstancias, y con el pueblo endurecido en su pecado y sordo frente a la predicación de Jeremías, apareció un falso profeta que dio una falsa esperanza. Atención a la falsa esperanza. La falsa esperanza, ¿en qué consistió? Que dijo este profeta, que se llamaba Ananías. La Biblia contiene 3 veces el nombre Ananías en 3 personajes totalmente distintos. Este es el Ananías del Antiguo Testamento, el del libro de Jeremías. Entonces este Ananías, falso profeta, le dijo a la gente: mire, dentro de 2 años o dentro de 1 año, dio así un plazo cortico, Dios va a romper el yugo de los caldeos. Porque claro, los judíos, ya era lo único que quedaba, la tribu de Judá. Los judíos se sentían oprimidos y sentían que les había caído un yugo pesadísimo con ese abuso, con esa agresión de los caldeos. Entonces Ananías hizo toda una representación artística, se puso un yugo de madero sobre los hombros y salió a la plaza allá en Jerusalén y dijo: antes de 2 años Dios va a romper el yugo de los caldeos. Y quién sabe de qué madera era eso, porque lo rompió ahí delante de la gente. Rompió o sea, una escena, eso creo que llaman performance. Entonces hizo un performance impresionante con ese yugo. Jeremías, profeta de Dios, hombre santísimo, estaba ahí cuando Ananías hizo su tal promesa y la gente quedó contenta. La gente quedó contenta, la gente dijo: esto nos da esperanza. El tema de nuestro congreso, sintieron esperanza, como quien dice: ya sufrimos por poco, ya Dios viene a rescatarnos. Es que Dios no podía dejar que profanaran su propia casa. Dios no podía permitir que su templo fuera saqueado de esa manera tan absurda, tan brutal y tan agresiva. Todo el mundo quedó contento, menos Jeremías. Jeremías tenía un olfato impresionante. Jeremías tenía su corazón completamente en sintonía con el corazón de Dios. Jeremías no era fácil de engañar,
porque Jeremías era un hombre de Dios, porque Jeremías estaba realmente inmerso en los designios de Dios. Al otro día habló Jeremías en el mismo lugar y estaba de nuevo Ananías. Y le dijo: Ananías, tú has inducido al pueblo a una falsa esperanza, a una falsa confianza. No va a suceder lo que tú dijiste. Este año te mueres, Ananías. Este año te mueres. Y ese año se murió Ananías. Y la gente quedó aterrada. Pregunta importante: ¿por qué y cómo supo Jeremías que esa profecía de Ananías era falsa? ¿Por qué y cómo lo supo? El Espíritu Santo le reveló, pero descendamos a las palabras de Ananías. Te doy una pista. ¿Qué faltaba en la predicación de Ananías? Faltaban dos cosas gravísimas. Faltaban dos cosas gravísimas en la predicación de Ananías. O sea, que le anuncien a uno esperanza y que le digan: tranquilo, no te preocupes, everything will be okay, no te preocupes, todo va a salir bien, no te preocupes, palmadita en la espalda, mira, todo va a estar bien, todo. ¿A quién no le gusta oír ese lenguaje? Pero ¿qué era lo que le faltaba a la predicación de Ananías? Sosténgase por favor y concéntrese en la predicación de Ananías. La predicación de Ananías fue: tengan confianza, Dios no va a dejar que esto llegue a más grave, Dios va a romper el yugo de los caldeos, antes de 2 años regresa el tesoro del templo. ¿Qué fue lo que le faltó a la predicación de Ananías? A ver, arrepentimiento, primera palabra. Toda persona que te anuncie tranquilidad, que te anuncie prosperidad, que te anuncie un futuro en paz y no habla de conversión y no habla de arrepentimiento, es un estafador. Esa es la primera palabra. Y esto vale para cualquier sacerdote, obispo o papa. El que no te hable de arrepentimiento, el que te deje tranquilo en tu pecado, el que te diga: no te preocupes, no es grave, no es tan grave, tranquilo, tranquilo, tranquilo. No, señor, como decía uno de mis abuelos, tranquilo viene de tranca. Hermanos, cuidado con la falsa tranquilidad. ¿Qué le faltó a Ananías? Le faltó predicar arrepentimiento. El que te dice: quédate tranquilo, eres adúltero, tranquilo, eso Dios lo entiende, quédate en tu adulterio, no pasa nada. Soy mujer, soy lesbiana, estoy viviendo con otra mujer, nos amamos, tranquilas, lo importante es que haya respeto, que haya ternura. Procura, sí, eso sí, ser fiel. Tienes que ser fiel a tu pareja. Dios te hizo así, no te preocupes. Tranquila, tranquila, tranquila. No, no. Dios tiene un plan para la sexualidad humana. La sexualidad humana no es una caja de expresividad y afectividad y sensibilidad para que cada uno la utilice como quiera. Ese no es el camino. Que es incómodo predicar esto que acabo de decir, es incómodo predicarlo, y no lo dudo, no dudo que es incómodo, pero es mi deber decirlo, así como es el deber de todo el que quiera servir al evangelio. Y el que te quiera dejar tranquilo en tu práctica homosexual, o en tu práctica de adulterio, o en tu consumo de sustancias, o en tu vida de injusticia, porque hay mucha injusticia económica y social. El que te quiera dejar tranquilo en tu pecado, sea el pecado que sea, porque no hay pecado que tenga corona, es un estafador. Entonces Jeremías se dio cuenta que era un estafador este señor, porque faltaba la palabra, pero además faltaba otra palabra que se suele olvidar, y es que Dios, así como es compasivo, Dios es justo. Y la misericordia de Dios no anula la justicia de Dios, y la justicia de Dios no anula la misericordia de Dios. Como bien nos enseña Santo Tomás de Aquino, cada uno de los atributos propios de Dios es del mismo tamaño que Dios. Tú no puedes anular un atributo por otro. Entonces, ¿qué le faltaba a la predicación de Ananías?
la parte de la justicia. Pecar tiene consecuencias. Pecar tiene consecuencias. Imagínate, por ejemplo, una persona, sea hombre o mujer, es casado, comete una infidelidad. Una infidelidad es de lo que más puede herir, de lo que más puede lastimar hasta llegar al punto de destrucción. Una relación de pareja. Y estamos hablando de eso. Una persona que comete esa infidelidad. Uno está acostumbrado a pensar, el hombre, lamentablemente debo decir, la infidelidad femenina está creciendo cada vez más. No me lo tomen a mal las mujeres, yo solo sé que esto tiene varias puertas de salida. Está creciendo la infidelidad femenina. Entonces supongamos una mujer que comete una terrible infidelidad, la pillan y dice ella, bueno, no lo vuelvo a hacer, sigamos como íbamos. No. Y ya ahí hay una especie de arrepentimiento. Pero es que además está el tema de la justicia, hay que reparar, hay que reparar. Una palabra que ha sido muy importante en la espiritualidad católica y que está muy olvidada. ¿Dónde fue que vi? Ahí tienen ustedes esa imagen hermosa del Sagrado Corazón de Jesús. Toda la espiritualidad del Sagrado Corazón de Jesús, que esto es prácticamente de los testamentos que nos dejó el Papa Francisco, su preciosa encíclica Dilexit Nos, que es sobre el Sagrado Corazón de Jesús, pues esa encíclica hace alusión a lo que sucedió en el siglo XVIII, a ver si estoy bien, sí, siglo XVIII, que es con el Sagrado Corazón de Jesús, y es la espiritualidad de la reparación. La reparación es que nosotros hemos hecho daño y tenemos que corregir el daño que hemos hecho. El daño que le hemos hecho a otras personas, el daño que le hemos hecho a la naturaleza, el daño que le hemos hecho a los niños. Hay que reparar. Y eso es parte de la justicia. Y resulta que para Ananías la cosa era, no solo no hay que arrepentirse, sino que no hay que preocuparse. Todo va a estar bien, no hay que reparar nada. Cuando Jeremías se dio cuenta que no había predicación de arrepentimiento, ni había predicación de justicia, dijo, no hay manera de que esto venga de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos damos cuenta? Que a través de esa historia, que es la historia del destierro, los judíos aprendieron las lecciones más dolorosas, pero también las más necesarias. Y esas lecciones se resumen en una palabra que yo le doy mucha importancia, y esa palabra es decepción. Uno tiene que decepcionarse, y decepcionarse es el acto de retirar la confianza excesiva que yo he puesto en las personas, en el dinero, en las instituciones, en tal obispo, en tal libro, en tal corriente filosófica y en uno mismo. Decepcionarse es un paso doloroso, pero es el paso para construir la auténtica esperanza. Hay que pasar por la decepción para llegar a la esperanza. Mucha gente cuando se decepciona por un amigo que los traiciona, porque los hijos no marchan como se quisiera, porque yo era muy amigo o muy amiga de tal sacerdote y mire qué escándalo en el que está metido, yo nunca me imaginé, pero ¿cómo fue posible eso? ¿Esto por qué está sucediendo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mira, además de la perplejidad, te invito a que des un paso más. Y se llama decepciónate cristianamente. Necesitamos la decepción cristiana. La decepción mundana es la simple desesperación. Es hundirse uno en la tristeza y decir, todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí. Esa es la decepción mundana. Nosotros lo que hacemos es decir al Señor, cayó mi ídolo, quedas tú. Como el lema de los cartujos, stat crux dum volvitur orbis, la cruz permanece en pie mientras el mundo da y da vueltas. Ese es el comienzo de la verdadera esperanza. Y cuando uno toma este camino de la auténtica decepción y uno aprende a poner su confianza en Dios, eso tiene un nombre. Esos son los pobres de Yahvé. Es decir, esos son los anawin, esa es la palabra que se utiliza en hebreo para decir los pobres. Pero no es simplemente pobreza económica, porque uno puede ser económicamente pobre y ser un envidioso, un arrogante y un violento. Estamos hablando aquí de ese que se decepciona.
Ese que es capaz de mirar las cosas de este mundo y aplicar 1 Corintios 7. La presentación de este mundo se termina. Queda como solución que los que tienen como si no tuvieran. Hay que utilizar las cosas de esta tierra. Hay que utilizarlas. Y por supuesto que todos necesitamos cariño y necesitamos amigos y amigas. Maravilloso. Pero no idolatres a nada ni a nadie. Tú ten presente que todo eso es criatura y no es el creador, y no cambies el creador por la criatura. Y esa es la espiritualidad Anahuín, y esa es la espiritualidad que nos abre a la predicación de Jesús. Eso fue lo que Jesús predicó cuando nos habló del reino de Dios y cuando nos habló del Padre Celestial. Porque para Cristo lo más importante es que tú descubras en dónde está la raíz de una esperanza que no defrauda. Y la raíz de esa esperanza está en tu unión con el que permanece para siempre, el que siempre es. Por eso le dijo Dios a Moisés: yo soy el que soy, que también se traduce, eso tiene N traducciones. Una es: yo soy el que siempre es. Entonces tú pones toda tu confianza en tu amigo. No, Rodrigo y yo somos compadres. Rodrigo, impresionante, Rodrigo me estafó. Yo puse toda mi esperanza, mi papá, mi papito es mi héroe, mi papito es mi héroe. Pero ¿cuál es el problema? Que hay hijos de otro matrimonio que también lo tienen por héroe y yo no sabía. Situación complícase. Entonces a uno la gente se le derrumba. Muchas ideas y teorías filosóficas se derrumban. En la historia de las matemáticas hay una anécdota. Esto es un poquito técnico, pero me parece tan interesante. El matemático y filósofo Bertrand Russell y luego su amigo Whitehead escribieron un libro que se llama Principia Matemática, y la idea era fundamentar a partir de la sola lógica toda la matemática y encontrar un fundamento último para la matemática, empezando por la teoría de conjuntos. Y es un libraco inmenso, usted lo puede buscar por Russell y Whitehead. Es un libro realmente impotable, eso no lo lee nadie. Se cuenta que lo leyó la mamá de Whitehead y nadie más. Pero lo más dramático de ese libro es que pusieron años de talento, y los dos eran unos genios, pusieron años en escribir ese libro. Pero cuando salió ese libro, el mismo Russell ya se dio cuenta que había una falla insalvable en la lógica del libro. Y eso se llama hoy la paradoja de Russell. Si usted busca, por ejemplo, en Wikipedia o en cualquier otra fuente fiable de información, dice ¿cuál es la paradoja de Russell? Usted se da cuenta el problema al que él llegó. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que él le entregó años de su vida, pero años enteros de su vida a esa obra, y después se dio cuenta que tenía una falla gravísima. Es un tema pues muy interesante para quienes amen la matemática y para quienes amen el mundo académico. Entonces, ¿qué es lo que nos toca hacer? No, nosotros no podemos idolatrar nada, ni el conocimiento matemático, ni el conocimiento científico. Tenemos que encontrar en dónde está el que no falla y en dónde está su plan. Y aquí quiero terminar con una anécdota de mi propia vida. Esta es una anotación biográfica. Como se dijo al principio de este congreso, este servidor de ustedes se entró con muchísimo empeño en el mundo de la física y la matemática. Yo no esperaba hacerme millonario con eso. Yo tenía un interés medio filosófico, casi místico en la ciencia. Yo quería llegar a las leyes, esas leyes que gobiernan todos los procesos científicos. Entonces, uno de mis grandes admirados era el señor Maxwell, que en el siglo XIX sintetizó las leyes de la electromecánica, del electromagnetismo, las 4 famosas leyes de Maxwell. Ahí está prácticamente todo lo que tiene que ver con magnetismo y electricidad, todo ahí en 4 leyes. O tú miras, por ejemplo, la ecuación de la relatividad general de Einstein y cómo resume todos los procesos gravitacionales y su relación con el espacio-tiempo en 1 o 2 ecuaciones. Para mí eso me parecía admirable. Yo estaba metido en ese mundo y esos eran, en cierto sentido, mis ídolos. A pesar de que yo cada vez conocía más de los defectos que tuvieron como personas. Por ejemplo, Einstein fue un terrible esposo, un esposo infiel y agresivo.
No hay nada que admirarle a Einstein como esposo ni como papá. Pero bueno, en todo caso, ese era mi mundo. Yo estaba metido ahí profundamente en todas esas ecuaciones y todo ese mundo. Y claro, la gran búsqueda de ese momento, que hasta cierto punto sigue siendo la gran búsqueda actual, es cómo conectar la mecánica cuántica, que se ocupa de lo infinitamente pequeño, de lo pequeñísimo, con la teoría de la relatividad general, que se refiere a los fenómenos más grandes del universo. Bueno, ese era mi mundo. Yo estaba metido en eso, estudiaba mucho. Mientras yo estaba tan absorto en esos estudios, poco a poco mi fe se iba resecando. Por la absoluta bondad de Dios, yo nunca fui ateo, pero llegué hasta el borde del ateísmo. En ese momento intervino una persona en mi vida. Esa persona está representada aquí, se llama María Santísima. María Santísima intervino en mi vida. A pesar de que yo prácticamente no oraba, nada. La oración había desaparecido de mi vida, la Biblia había desaparecido de mi vida. Yo estaba al borde del ateísmo. O sea, yo me pongo a pensar hoy y digo, Dios mío, pero yo estuve en las garras del león, en las garras del dragón. Yo estuve ahí. Pero María Santísima empezó a infundir en mí un deseo extraño, un deseo de conocerla, un deseo de saber ella quién era. Y yo no podía quitarme eso. Yo estaba estudiando mecánica analítica y la transformación hamiltoniana y todos esos temas de física que ya empieza a ser bastante elevada. Y en esos estudios, mi deseo de ver a María, mi deseo de conocer a María, yo no sabía por qué me pasaba eso. Yo no lo entendía. Finalmente María me llevó a la capilla, me llevó al sagrario, me llevó a la misa, me llevó a la confesión, me llevó a recuperar mi vocación. Es decir, la deuda que yo tengo con la Santa Señora es para toda la eternidad. Para toda la eternidad yo tendré que decirle todas las veces que pueda y siempre decirle en público, gracias, gracias por lo que hiciste por mí. Gracias. ¿Cómo conecta esto con lo que estábamos diciendo? Esto conecta porque varias personas me hacían notar, después de que ya entré a la comunidad religiosa y empecé el ministerio de la predicación, me decía, pero qué cambio tan grande, usted dejó la física, la ciencia exacta y a buscar a María y a conocer la Virgen. ¿No le parece extraño? Yo durante años no tuve respuesta hasta que un día en una oración el Señor me dio la respuesta. Yo lo voy a poner de esta manera, como si Dios me hubiera hablado. Vamos a decirlo así. Como si Dios me hubiera hablado y me hubiera dicho lo siguiente: tú estudiabas física para conocer el universo. Para eso estudiabas física. Yo quiero decirte que el universo, como yo lo pensé, se llama María. María es el universo, como yo lo pensé. Y yo me quedé asombrado cuando el Señor me dijo esas palabras. Yo digo así, que me dijo esas palabras. Yo me quedé asombrado y dije, ¿cómo así que el universo es María? ¿O cómo así que María es el universo? Y me dijo, lo único que hace que el universo no se pueda entender y que no se pueda comprender cómo es la vida es el pecado. Vuelve tus ojos a ella, donde no hay pecado, y sabrás qué es lo que yo quiero del universo. ¿Y qué es lo que yo quiero del corazón humano? Esa es María. Hay que aprender a conocer a María. Entonces, ¿quién es ella? Ella es la que se afianzó en la roca. Ella es la que tuvo la referencia. Ella es la auténtica pobre de Dios. Pobre para Dios. Pobre en la presencia de Dios. ¿Qué significa todo eso? Que ella no le comió cuento a la mentira del mundo, que ella no se esclavizó de los ídolos de este mundo, que ella supo usar lo que hay en el mundo sin idolatrar lo que hay en el mundo. Y cuando uno vive eso, ahí empieza la esperanza, y de eso vamos a hablar en nuestra siguiente predicación. Póngase en pie, por favor. Vamos a hacer una pequeña oración. Vamos a darle gracias a Dios y vamos a pedirle que nos enseñe a afianzarnos en la roca, porque dijo el apóstol San Pablo, el cimiento ya está puesto y el cimiento es Jesucristo. Y no hay discípula de Jesucristo como María. No hay persona que haya encarnado el evangelio de Cristo en su vida como María. No hay persona que conozca cuál es la acción del Espíritu tanto
como María Santísima. Aquí estamos, Señor, estamos en tu presencia y aquí estamos para reformar nuestra vida. Aquí estamos, Señor, para dejar nuestras antiguas idolatrías. Demasiada confianza, Señor. Demasiada confianza le hemos dado a las cosas de esta tierra. Demasiado entusiasmo le hemos puesto a lo que perece. Demasiado esfuerzo hemos puesto en conquistar lo que un día se extingue. Porque tú nos enseñaste en el Salmo 103, los días del hombre pasan como la hierba. Señor, enséñanos a apoyarnos, enséñanos a quedarnos, enséñanos a habitar en tu presencia. Danos hambre de ti. Haz, Señor, que nosotros podamos repetir con el salmista: mi alma se acongoja y anhela los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne suspiran por el Dios vivo. Señor, danos hambre y sed de ti, que nosotros podamos decir como el Salmo: como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. O que podamos decir como el otro Salmo: tú eres mi Dios, por ti madrugo. Mi alma está sedienta de ti. Mi carne tiene ansia de ti como tierra reseca acostada sin agua. Danos hambre y sed de ti, Señor. Que pongamos en ti toda nuestra confianza. Como la sierva. Que sepamos, Señor, que la única manera de asegurar un mañana es dar hoy el paso que hay que dar, y que esa es la auténtica esperanza. Señor, me nace del alma pedirte: toma mi mano para bendecir esta hermosa asamblea. Estos hermanos y hermanas que con tanta diligencia y generosidad se han dispuesto, no para buscarme a mí, que no soy sino un pecador, te buscan a ti, Señor. Tienen hambre de ti, te necesitan, te necesitamos, Señor. Toma mi mano para bendecir esta hermosa asamblea y haz que nosotros, unidos entre nosotros y contigo, como ya nos enseñó a decir el Papa León, nosotros demos testimonio de que tú eres el que eres, el que siempre es. Todo lo demás se extinguirá, todo lo demás se apaga, todo lo demás se va. Quedas tú, tú eres el único, tú eres el eterno, tú eres la roca. Traza sobre ellos la señal de la salvación, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.